Muy buenas noches. Mi nombre es Gisela Pérez Rimarachi y en esta oportunidad voy a exponer mi caso clínico sobre lupus eritematoso sistémico eh, que tiene cursando una enfermedad renal crónica secundaria al lupus y además de ello diabetes mellitus tipo 2. Acá tenemos la presentación del caso, tenemos todo lo que contiene las diapositivas y los puntos que se han considerado, que son los datos de filiación del paciente, los antecedentes, el diagnóstico y fisiopatología de la enfermedad. Luego de ello tenemos la intervención nutricional, después los resultados, las conclusiones y finalmente las fuentes bibliográficas. En primer lugar, tenemos los datos de filiación del paciente. Su nombre completo es Aniceto Adriancel Silvia. Su edad es 32 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 30 de agosto de 1990. Su DNI es el 46 48 5005. Su número de historia clínica es la 216 38 56. Su teléfono es 987582 255. Su dirección está ubicada en Caquetá actualmente, pero la paciente anteriormente vivía en Manchester. Como antecedentes, tenemos los antecedentes médicos, que la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2 desde el año 2016. Este diagnóstico fue dado en Shanghái y fue medicada con metformina 1, una tableta en 24 horas. Además de ello, también tuvo una cesárea en el año 2018. Es una paciente que tiene 4 hijos. Su enfermedad actual, tiempo de enfermedad 1 año aproximadamente. Su forma de inicio fue insidioso. Su curso fue crónico. Los síntomas principales por las cuales ella ingresó estuvo con disnea de reposo y distensión abdominal. Por otro lado, tenemos los antecedentes familiares. La madre murió con lupus eritematoso sistémico hace aproximadamente 30 años. El paciente refiere que la madre no consumía su tratamiento como debe de ser, no cumplía con el tratamiento. En el punto número 3 tenemos al diagnóstico y fisiopatología de la enfermedad. En el relato del paciente, la paciente refiere que 3 meses antes del ingreso acude al hospital de Shanghái por cursar con distensión abdominal, sangrado transvaginal. Además de ello, también la paciente refiere malestar general siendo evaluada y además recibiendo transfusión de 3 paquetes globulares, y además también se realiza una evaluación de líquido asítico porque ya en ese entonces la paciente estaba asítica, llegando a la conclusión de cirrosis hepática como primer diagnóstico presuntivo. Un mes antes del ingreso refiere edemas en miembros inferiores asociado a persistencia de distensión abdominal, dolor articular, además anorexia, lesiones costrosas periorales, motivo por el cual se realiza estudios ANA, ANCA, ANQUINA, dando positivos, acudiendo a un hospital de mayor complejidad, que en este caso es el Hospital Cayetano Heredia. 15 años antes del ingreso, la paciente refiere disnea a moderados esfuerzos y dolor articular, motivo por el cual acude por emergencia al Hospital Cayetano Heredia, en el cual, como diagnósticos médicos, se encuentra el lupus eritematoso sistémico severo activa con compromiso renal. Además de ello, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, síndrome ascítico, enfermedad renal crónica con hemodiálisis, hipoalbuminemia severa y anemia leve. En el siguiente
En el siguiente punto tenemos la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria en la que los órganos, tejidos y células se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Primeramente vamos a ver la carga genética, que va a ser caracterizada por una alteración poligénica más una interacción del medio ambiente. En cuanto a la alteración poligénica, tenemos a la genética específicamente. En cuanto a la interacción del medio ambiente, tenemos a la luz UV, tenemos al sexo, tenemos algunas infecciones o quizás podría ser también por drogas. Producto de esta interacción aparece una respuesta inmune anormal, como podemos ver en el punto número 2. Se da esta respuesta inmunitaria normal en la cual hay una hiperactividad de los linfocitos B, ya que estos aumentan y además una disminución de las células T reguladoras, no habiendo una adecuada red de supresión de los linfocitos B. Además, en el punto número 3 vamos a ver que se va a dar un aumento de los anticuerpos. Aquí solamente se podrá tener manifestaciones serológicas. Además de esto, este es el origen de las alteraciones patológicas y por otro lado, los anticuerpos se depositarán en tejidos diferentes, donde en el punto número 4 ya tenemos que habrá una inflamación, la cual se verá en la clínica. Ya podemos observar los signos clínicos, por ejemplo, si se inflaman las articulaciones, como en el caso de nuestra paciente, que también al ingreso refería dolor en las articulaciones, además de artritis, el riñón inflamado, o también podría darse una nefritis. Cuando esta inflamación se vuelve crónica, ya vamos a ver lo que es la pérdida de la función del órgano comprometido. En este caso podría ser el riñón, ¿no? Y en el punto número 5 ya tenemos la lesión en sí, ¿no? Que en este caso es insuficiencia renal, o también se podría dar, por ejemplo, arteriosclerosis, fibrosis pulmonar, apoplejia o lesiones por esto, por otro tipo de reacción. Eso es en cuanto al lupus eritematoso sistémico. Básicamente hemos podido ver esto, hemos podido ver los puntos generales, ¿no? Vemos, eh, vemos por otro lado la fisiopatología de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad heterogénea y sabemos cuyo origen reside en lo que son los factores genéticos y ambientales. La resistencia de la insulina parece ser la característica principal, como nosotros sabemos, pero sin embargo, mientras hay un exceso de insulina compensatoria, no habrá exceso de glucosa, pero en la evolución natural de la enfermedad, la secreción de insulina disminuye y esta es la que es determinante en el proceso de una glucotoxicidad y lipotoxicidad en cuanto a la diabetes mellitus. Como podemos observar en la imagen, vemos el corte de la captación ineficiente para que pueda ingresar la glucosa. En este caso vemos al músculo, ¿no? Entonces hay una resistencia a la acción de la insulina. Por otro lado, tenemos la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica. Tenemos que la insuficiencia renal crónica se define como el descenso de lo que es la función renal, que vendría a ser menor al 70% de la función normal, habiendo o causando lo que es un desequilibrio metabólico. En este caso, este síndrome termina en numerosas afectaciones renales específicamente,
y causa daño progresivo e irreversible. Y la vida no puede continuar si no es reemplazada por una diálisis o un trasplante, ya que este órgano no está cumpliendo su función adecuadamente. Además va a haber una reducción permanente e irreversible del daño progresivo y la vida no puede continuar siendo reemplazada por diálisis o trasplante o fracción global de los riñones. Vemos acá, por ejemplo, la diferencia entre un riñón normal, el funcionamiento saludable, vemos un riñón que se encuentra alterado, vemos la superficie granular, el funcionamiento disminuido, el tamaño más pequeño, las proteínas altas en la orina. En general, lo que sucede en la enfermedad renal crónica es que los riñones no van a poder excretar los productos nitrogenados, básicamente, o metabolitos, que son los desechos, ¿no? Ya sea en forma aguda, como parte de una enfermedad clínica o crónicamente, con disminución de la función renal. Además de eso, hay acumulación de los productos como la urea, la creatinina, el desequilibrio del agua y los electrolitos, y esto se asocia a una muerte generalmente por complicaciones como por ejemplo infecciones, hemorragias, accidentes cardiopulmonares, ingesta calórica inadecuada, entre otros. Eh, Luego de haber visto la fisiopatología de la enfermedad, vamos a ver la intervención nutricional. Bueno, a nuestra paciente se le aplicó el tamizaje MRS 2002 para ver el riesgo nutricional. Eh, la paciente, al realizarse el tamizaje, se le dio como puntuación 2 puntos, el cual se encuentra en un riesgo nutricional, ¿no? Porque ha disminuido la limpieza y además de ello también por la condición, ¿no?, en la que se encuentra la paciente. Tenemos la valoración del estado nutricional, tanto antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. En cuanto al diagnóstico antropométrico, tenemos que la paciente tenía un peso habitual de 95 kilogramos, su peso actual es de 56 kilogramos, su peso actual de afectado por edema o ascitis salen 69.3, su talla 1.48, su peso ideal 54 kilogramos. Eh, En cuanto al porcentaje de cambio de peso, hemos visto un porcentaje de 41% y eso está en la clasificación de pérdida de peso grave. Por otro lado, en cuanto al IMC, se encuentra en sobrepeso. Se encuentra con 25 de IMC. Luego también se le realizó la medición de los pliegues cutáneos para ver lo que son las reservas energéticas y las reservas proteicas. En cuanto a las reservas energéticas, vemos de que la paciente tiene reserva cutánea tricipital de 30.30%, el cual se encuentra acá en desnutrición severa, que vendría a ser menor al 60%. En cuanto a lo que son proteínas, vemos que se encuentra esto en el rango normal. En cuanto a lo que son los datos bioquímicos, tenemos de varias fechas, la glucosa se mantiene elevada por la patología de base, ¿no?, que tiene. La hemoglobina eh, ha ido aumentando progresivamente, ¿no? Pero todavía no se llega a una hemoglobina deseada y eso es justamente por la condición, también por enfermedad, la enfermedad renal crónica. En cuanto a los leucocitos están disminuidos, los monocitos aumentados y también vemos las plaquetas. Luego tenemos
tenemos la urea, que la paciente siempre tiene la urea elevada, igualmente pasa con la creatinina. El magnesio sí se mantiene dentro de los rangos normales, el sodio también es elevado. En cuanto al fósforo, se mantiene también dentro de los rangos normales. En cuanto al potasio, también el cloro, igualmente las proteínas totales también están dentro de lo normal. Y vemos que la albúmina, la albúmina sí se encuentra no se encuentra en los valores normales. En cuanto, acá vemos de los resultados anteriores se ha elaborado un cuadro para poder diferenciar por fechas, ¿no? De todos los resultados, tanto de la albúmina, las proteínas, el cloro, la glucosa, la hemoglobina, ¿no? Los resultados anteriores. Luego tenemos el balance hídrico. Vemos que el balance hídrico luego tenemos en cuanto a la evaluación clínica, cabello, pérdida de brillo natural, octavo sedoso y eso se debe a la deficiencia de zinc. Tenemos en la cara palidez y dermatitis neutrofílica que es por el lupus y además la palidez por la deficiencia de hierro. Luego conjuntivas pálidas, deficiencia de hierro, la piel que es seca y palidez, deficiencia de ácidos grasos y deficiencia de hierro. El tejido celular subcutáneo, hay una grasa menos de lo normal, es por la inanición. En cuanto a la evaluación dietética, a la paciente se le hizo una secuencia de consumo alimentario, en el cual la paciente refiere que consume un huevo sancochado al día, de los cereales y tubérculos consume mm, todos los días, las verduras todos los días, frutas todos los días, el agua todos los días, frituras 3 veces por semana, gaseosa no se consume, golosinas, galletas soda 2 veces, pescado 4 veces a la semana, carne blanca 2 veces, carne roja 1 vez al mes, vísceras 2 veces, menestras 2 veces, alimentos integrales 1 vez por semana, lácteos todos los días. En el diagnóstico nutricional, la paciente, mujer de 33 años de edad, con diagnóstico médico de lupus eritematoso sistémico severo, con compromiso renal, diabetes mellitus, síndrome cítico, enfermedad renal crónica, hipoalbuminemia severa y anemia leve. Actualmente, según se evidencia en exámenes antropométricos, presenta obesidad con un IMC de 25 kilogramos por metro cuadrado y pérdida de peso mayor al 20% en 4 meses. Por otro lado, según exámenes bioquímicos, la paciente presenta una anemia moderada. Además de ello, también se encuentra con hipoalbuminemia, la cual también se le cataloga como desnutrición severa. Además de eso, hiperfosfatemia, hipernatremia. Y en cuanto a los signos clínicos, se puede evidenciar palidez y eso por la deficiencia de hierro. Y además también tiene lesiones en la piel propias de la enfermedad que han ido mejorando con el tratamiento. Al realizar frecuencia de consumo alimentario, se observa el consumo inadecuado de alimentos. Al observar el consumo inadecuado de alimentos, se le brinda una consejería nutricional sobre alimentación en pacientes renales. En cuanto a la estrategia nutricional, tenemos 6 objetivos. El primer objetivo sería compensar las pérdidas de aminoácidos esenciales y de nitrógeno. Por otro lado, prevenir el catabolismo de los tejidos magros. Además, ayudar a controlar la presión sanguínea y la sed. Prevenir la hipercalemia y por tanto la arritmia. Prevenir la hipernatremia y la ganancia de peso en el periodo interdialítico. Evitar la hiperfosfatemia e osteodistrofia renal.
Luego se realiza el cálculo del requerimiento nutricional. Utilicé dos fórmulas, una de la OMS, que es la primera, y tenemos a la ecuación de mí. Acá me salió 2.311 kilocalorías con la fórmula de la OMS y con Mislin me salió 2.000. Considere la de Mislin porque como la paciente está hospitalizada, el consumo debería ser progresivo. Seguimos con el requerimiento nutricional, tenemos el requerimiento energético, que sería un requerimiento energético total de 2.050 kilocalorías. Acá eh, a la tasa metabólica basal se le multiplicó por el factor de actividad y por el factor de enfermedad o lesión. Tenemos la distribución de macronutrientes, tenemos las proteínas, que es un 13%, que vendría a ser 66.6 gramos por kilogramo de peso, de peso. Tenemos a las grasas, que vendría a ser un 30%, a los carbohidratos 57%. Eh, y luego tenemos la distribución de la dieta. En el desayuno 25%, en el almuerzo 35%, en la cena 20%, primera colación 10% y segunda colación, que sería por la tarde, también sería 10%, dando un porcentaje de 100%. En cuanto a las proteínas por kilogramo de peso al día, serían, serían 1.2 porque la paciente también se dializa. En cuanto a los líquidos, hay que cuidar que sean, hay restricción de líquidos 750 mililitros a 1.000 mililitros al día, más diuresis. El sodio debe ser de 2 a 3 gramos al día, el potasio también de 2 a 3 gramos al día o 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. El fósforo debe ser menor a 0.8 hasta 1.2 gramos al día. Luego tenemos el plan de alimentación. Tenemos un desayuno de avena con camote, más huevo, más palta, más fruta. Este régimen sería para los días que la paciente se va a diálisis. Tenemos la avena, papaya, camote, huevo, tanto clara como un huevo duro. Luego tenemos en la media mañana tuna, tenemos el aporte calórico, el de 9.3. En el almuerzo tenemos filete de pollo con frijoles ensalada. Y en la media tarde tenemos fruta más frutos secos, que sería una pera chilena. Y en la cena tenemos pavitas con ensalada, también que cumple el porcentaje del 25% del requerimiento calórico total. Y luego vemos acá el porcentaje de adecuación. En cuanto a energía, que sería del 97.8%, densidad calórica 0.5. En cuanto a proteínas, llega a 103.3%, la grasa 99.2% y en cuanto a los carbohidratos, 100.2%. Y está dentro de los valores normales. Eh, a la paciente se le recomendó consumir el NePro-HP, ya sea antes o después de la diálisis.
Entonces, los días que la paciente va a diálisis va a consumir el NEPRO, el cual le aporta 434 kilocalorías. Las proteínas son 19,2 en 237 mililitros de producto. Intervención nutricional. Tenemos el monitoreo nutricional. El martes 7 de noviembre del 2022 se le hizo la primera intervención porque ingresa al área, esa fecha es en la cual ingresa al área de medicina B, fue el 7 de noviembre del presente año. Ingresa con dolor en las articulaciones, hemorragia vaginal, asitis abdominal y en miembros inferiores. Al ingreso se le brinda una dieta blanca. Luego, para el sábado 3 de diciembre, en el cual ya me tocó hacerle la evaluación, se realiza una entrevista y seguimiento según tamizaje nutricional ya realizado al ingreso. Se le realiza una evaluación nutricional para realizar una intervención, ¿no? En el cual la paciente se encontraba ya con una dieta hiposódica e hipoglucemia. El día jueves 8 se realizan indicaciones de consumo de cápsulas de omega 3 y además las 2 cápsulas de omega 3, una cucharadita de aceite de oliva en sus comidas y además una lata de NEPRO post-diálisis. La paciente también consume vitamina B9, complejo B, carbonato de calcio y eritropoyetina por indicación médica. En la intervención nutricional se le realizó, ¿no?, la receta para que la paciente pueda comprar, y que el SIS no cubre esos, por ejemplo, el omega, ¿no? El omega y NEPRO, se le hizo las recetas y las indicaciones, las cuales la paciente sí pudo adquirir, ¿no? Tenemos acá las pastillas del omega 3 y también el aceite de oliva que se encuentra consumiendo actualmente. Y luego este es un artículo donde menciona eh, los factores de la dieta en los que el lupus eritematoso sistémico. En este estudio menciona de que, por ejemplo, el consumo de los omega 3 disminuye lo que es la inflamación de las citoquinas, ¿no? Y por otro lado, la proliferación de los linfocitos, por ejemplo, disminuye lo que es la actividad de lo que son las células T citotóxicas. También disminuye la activación de las células natural killer todas ellas participan en el proceso inflamatorio. En todas, específicamente en todas las células que participan en lo que es el proceso inflamatorio, los omega 3 van a disminuir. Por otro lado, también la restricción calórica dice que disminuye todo lo que son por ejemplo, las interleucinas, ¿no? Que son todos los factores que ayudan o aumentan lo que es el proceso inflamatorio. Y al consumir el omega 3, la vitamina D también menciona que hay evidencias que ha podido ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, este es un artículo interesante, el cual hay evidencias, ¿no? Y entonces se le ha empezado a aplicar con la paciente. Luego tenemos, cuando a la paciente se le hizo la consejería nutricional, se le mencionó sobre lo que son la diálisis de alimentos con contenido de potasio, ¿no? Entonces, para disminuir el contenido de potasio, se lo mencionó que tiene que dializar los alimentos. Por ejemplo, una de las maneras sería remojar los alimentos, ¿no? Otro también sería cocer los alimentos y no utilizar los caldos, sino desecharlos, ¿no? Esos líquidos de cocción, por ejemplo, en los tubérculos como la papa, camote, yuca, y además en ciertas frutas y verduras que sean altos en potasio. Por otro lado, no consumir sopas, además
no consumir productos enlatados, tampoco té, café o sustitutos de sal o polvo de hornear, más que todos los productos procesados, y consumir los alimentos bajo en sal. Por otro lado, también aparte de la cocción, también se le mencionó de que podría poner en congelación algunos alimentos para también poder disminuir el potasio y otros nutrientes que no le van a favorecer. En cuanto a los resultados, después de haber realizado la evaluación nutricional de la paciente, se observa una buena adherencia, ¿no? En cuanto a lo que es la ingesta alimentaria, el régimen hiposódico e hipoglucémico, logrando mantener los niveles tanto de sodio como de glucosa en los niveles deseables. La paciente refiere sentirse mucho mejor después de la intervención y seguimiento. Además de eso, se realizó una consejería nutricional sobre alimentación para pacientes renales. Como conclusiones, tenemos que al realizar la evaluación e intervención del caso con diagnóstico del paciente portador de esto, con lupus eritematoso sistémico, tenemos que, de acuerdo al tamizaje NRS 2022, la paciente se encuentra con riesgo nutricional moderado y según la evaluación antropométrica se encuentra con sobrepeso según IMC. Y según porcentaje de pliegue cutáneo precipital se encuentra con desnutrición severa. En el punto número 3 tenemos los indicadores bioquímicos. Se encontró en historia clínica que la paciente presenta albuminemia, ya que sus rangos están entre 2.1 y 2.3 gramos por decilitro. También había azoemia, hipernatremia, ya que su mayor valor de sodio fue de 149 miliequivalentes por litro. En cuanto a la hemoglobina, ella ingresó con 6.9 miligramos por decilitro y una glucosa de 138 miligramos por decilitro, en la cual se está controlando con insulina. Por indicadores clínicos, al ingreso se evidenció palidez y lesiones en la piel, además miembros inferiores, y así posterior a la intervención se logró mejorar él. Y finalmente tenemos las fuentes bibliográficas. Y eso sería todo.